Se viene la tormenta perfecta. Powell, Trump y el 10º cumpleaños de Ethereum ponen a prueba Bitcoin. Pero antes de continuar, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué el mismo discurso de Jerome Powell sacude a Bitcoin con tanta fuerza cada vez que lo repite? ¿Qué esconden los nuevos aranceles de Trump y cómo podrían disparar o hundir a las altcoins en plena all season? ¿Qué significa realmente que Ethereum cumpla 10 años en medio del boom de los ETF y la ley Genius para las stablecoins? La escena se abre con Jerome Powell saliendo al estrado de siempre, ajustándose la corbata, la misma corbata azul que ya casi parece broma interna del fund. Devolviéndonos un déjà vu digno del día de la marmota, la Fed vuelve a dejar las tasas quietas entre 4.25 y 4.50%, tal cual como apostaba el mercado con un 97% de probabilidad. Pero lo que no cotizaban los futuros era que la sensación pegajosa de incertidumbre que nos regaló el señor Powell en el discurso. Powell dijo una vez más que recortaremos cuando las condiciones las permitan, sin definir jamás cuáles son esas benditas condiciones. No hubo guiño de optimismo ni frases para titular en negrilla el día de hoy. Lo mismo de siempre. Resultado, Bitcoin, cuya narrativa favorita en 2025 sigue siendo tipos de interés bajo igual a cripto sube. Bueno, como no fue así, se dio casi $2,000 en cuestión de minutos. Ahora bien, ¿es culpa de Powell? Realmente no del todo. El Coinbase Premium Index, ese termómetro que compara el par BTC dólar y dólar bancario de Coinbase versus el de Binance. El de Binance es el cripto porque es con UST. Bueno, se pintó de rojo por primera vez desde mayo tras 94 días de fiebre alcista institucional. Y ya te voy a explicar cómo se lee eso. El mercado lo interpretó como que alguien grande estaba soltando el lastre. Pero acto seguido, los CBD de futuro mostraron manos fuertes absorbiendo la venta como quien recoge baratijas en un outlet. El precio no se desplomó, se quedó flotando sobre los 115 y la financiación siguió terreno neutral. Fue una señal mixta. La fiebre no se acabó, pero el DJ le baja un poco el volumen a la fiesta. Mientras la Fed se hace la difícil y los traders revisan si las bandas de Bollinger buscan dentro de las bandas de Bollinger grietas que les permita ver hacia dónde irá el próximo movimiento de Bitcoin. Donald Trump juega a la ruleta de los aranceles. Ya sabemos cómo es él. Policía bueno y policía malo al mismo tiempo. El hombre anunció que quiere un impuesto base global del 15% o quizás del 20% si se levanta de mal humor, para todos los que no firmen acuerdos bilaterales con Estados Unidos antes del 1 de agosto. El guiño se lo llevó la Unión Europea, que firmó a las carreras un pacto a 15%, aliviando las bolsas europeas que venían con taquicardia desde que Japón puso sobre la mesa $550 mil millones en inversiones. Y aún no han firmado nada tangible. De hecho, para mí, a criterio personal, todavía no existe ningún acuerdo definitivo con ninguna nación. Todo es momentáneo. Lo cierto es que las acciones Wall Street repuntaron, pero Intel se llevó un tortazo del 8.5% al confesar su rezago frente a Nvidia AMD en materia de inteligencia artificial. Es un recordatorio de que en esta era la geopolítica y los semiconductores están en un romance al propio estilo adolescente. ¿Afecta todo esto al mercado cripto? Claro que sí, no es ajeno a nada de esto de lo que está pasando. Cada vez que Trump tuitea, como se dice ahora, equitea, que subirá aranceles, los algoritmos comparan la palabra tariff con inflación y saltan los circuitos. El petróleo sube, el dólar se fortalece contra el yen y los mineros de BTC hacen cuentas de si vale la pena prender o apagar esos RIN de minería, según el kilovatio hora o el hash price del momento. Cuando el Brent se encarece, los márgenes de energía se estrechan y los mineros menos eficientes liquidan reservas para pagar luz y mantenimiento. Menos BTC en balance es igual a más presión vendedora a corto plazo. Pero ojo, las reservas totales de los exchanges, a pesar de todo eso, están por debajo del 15%. Suministro más bajo desde el pasado 2018. Hay una especie de hambruna programada. Si la demanda institucional regresa con fuerza, la oferta es un fósil. Y ahí es donde entran los ETF.
Hasta hace nada los ETF spot de Bitcoin eran la estrella. Hoy los reflectores giran hacia Ethereum, que casualmente cumple su año número 10, la red del señor Vitalik Buterin. Y hagamos un repaso histórico durante todo este tiempo, para luego seguir con lo actual. Ethereum cumple 10 años y su trayectoria parece digna de una biografía de un rockstar. ICOs, CryptoKitties saturando la red, hacks de una DAO que hizo dividir la cadena, el boom de la finanza descentralizada, NFT que convirtieron monos dibujados en yates y Lamborghinis para aquellos que compraron de primero. Pero después hubo un quiebre masiva para los últimos holders de esos NFT. El cambio de Proof of Work a Proof of Stake que redujo el consumo eléctrico de Ethereum en un 99%, la explosión de las L2, llamadas capa 2, y el debate interminable de los fees, que siguen estando mucho más altos de lo que la gente espera y desea. El EIP 4844, actualización que se encargó de abarcar los rollouts, y ahora, en este momento, la ola institucional que busca el staking. En 2025, Vitalik Buterin propone recentrar la actividad nuevamente en la capa base y no tanto en esas L2, que al fin y al cabo lo que hizo fue fragmentar la liquidez, ¿no? Simultáneamente, empresas comenzaron a adoptar Ethereum en sus tesorerías y la Fundación Ethereum reorganiza su liderazgo en medio de muchas críticas. Es un ecosistema que envejece, claro, nadie lo puede negar, pero también aprende de cada crash y cada golpe. Todas esas cicatrices siempre dejan un aprendizaje para afrontar el futuro. Hoy sigue siendo sólidamente la segunda criptomoneda del ecosistema y todo apunta que por lo menos durante este ciclo no se mueva de ese lugar. No tiene rivales en este momento. Lo cierto es que los fondos basados en ETF encadenan entradas netas y ya superan a BTC en ritmo semanal. Eso coincide con el interés de grandes tesorerías corporativas que ya compraron más del 1% de todo el supply circulante de Ethereum en solo 2 meses. Si las predicciones son ciertas, esas compañías podrían llegar a poseer poco más del 10% del supply total de Ethereum. Y estaríamos ante una ballena de 3 cuerpos que no existió durante el pasado bull run del 2021, que casi toca los $5,000. JP Morgan, el banco que no hace mucho llamaba a Bitcoin veneno para ratas multiplicados por 100, ahora firma con Coinbase para que los clientes canjeen puntos de recompensa por USDC y conecten sus cuentas bancarias directo al exchange. La ironía es deliciosa, justo cuando el Coinbase Premium se vuelve negativo. Ahora, Nelson, ¿qué es eso del Coinbase Premium? No me voy a alargar más. Okay, rápidamente, el índice del Coinbase Premium nos dice, ¿verdad? Prácticamente compara cómo están comprando Bitcoin versus dólar fiat versus Bitcoin bajo el USDT criptodólar. Uno se maneja en Coinbase y el otro se maneja en Binance. ¿Cuál es la diferencia y cómo se lee esto? Normalmente, bueno, veníamos ya de 94 días en el que la demanda de Bitcoin dentro de Coinbase era mayor, por lo tanto, ese índice era positivo. ¿Por qué? ¿Y cómo se lee eso? Se lee que los institucionales, que son los que tienen acceso en Estados Unidos a la plataforma de Coinbase, como igual cualquier norteamericano, digamos algo así, pero digamos que el institucional es el que tiene el apetito por absorber todos los BTC que estén dentro de Coinbase, es mucho mayor esa demanda a la que puede tener Binance en el resto del mundo con el criptodólar USDT. Ahora es al revés. Ahora la demanda está más en USDT, o sea, se asocia un poco más al retail y el institucional baja un poco ese apetito. Cuando eso ocurre, envía una señal negativa y se puede comprar como que ahí está bajando el apetito institucional, el interés institucional. Okay. Así se lee la teoría, pero calma, ya vamos a desarrollar un poquito de eso más. Okay. Lo cierto es que su socio más tradicional, hablando del de Coinbase, le abre la puerta a 80 millones de usuarios. Coinbase le está abriendo la puerta a JP Morgan a 80 millones de usuarios. Podemos verlo de dos formas. Una señal de capitulación institucional a corto plazo, es lo que les estaba explicando, o el preludio de un flujo de dinero fresco que aún no se refleja en el libro de órdenes. Y mientras deciden la ley Genius, aprobada por el mismísimo Trump, que regula las stablecoins y despacha 4.000 millones de market cap en un solo mes, llevando así el total de todo el ecosistema de stablecoin de 250.000 millones de dólares, o sea, liquidez en potencia, esperando rendimiento. Todo eso puede estar por ingresar en cualquier momento. Bueno, ya está en el ecosistema. Lo que está es a punto de cambiar a diferentes activos cripto. Bueno, en paralelo a todo lo que estamos esperando, que ese sueño, y bueno, no lo llamemos sueño,
digamos, repetimos, todo lo que estamos esperando, esa altcoin season, que se haga una realidad, ¿verdad? No, lo podemos evaluar viendo el altcoin, el índice de altcoins que ya rompe los 61 puntos. Ethereum está liderando. También vemos que Solana huele su propio ETF. Ripple celebra también que ganó una pelea a la SEC ya definitivamente. Y Chainlink comenzó a convertirse en ese cable que va a conectar todos los datos de Wall Street o todo Wall Street con el DeFi, la finanza descentralizada. Pero regresando al punto inicial, comenzó todo esto. ¿Qué pasa con Ethereum? Lleva días coqueteando con los $4,000, pero no los termina de pisar. Y el volumen de futuros perpetuos acaba de adelantar al de BTC por primera vez desde 2022. Todo grita rally, salvo una divergencia bajista en el RSI de Ethereum, que lo vamos a ver ahorita en el análisis técnico, que si te pasas de rosca con el apalancamiento, puede dejarte viendo velas rojas hasta que se termine el mercado. Aún así, los mapas de liquidación muestran 930 millones de short apilados justo por encima de esa resistencia. Bastaría una chispa para un short squeeze de manual. Podríamos llegar con ese movimiento hasta los $4,500. ¿Cuál es la chispa? ¿O cuál es ese catalizador? Tal vez puede ser el próximo dato de empleo que sea tal vez flojo. O tal vez un tweet de Vitalik Buterin celebrando un nuevo half, una nueva actualización o alguna clave, alguien que se nombre. Tal vez nada. A veces el mercado sube porque simplemente hay más compradores que vendedores. Normalmente eso es lo que ocurre. Vamos a ver. Volvamos a los datos on-chain en julio. Las reservas de BTC en los exchanges caen otro 2% y van 14% desde enero. Hay menos del 15% del supply en custodia centralizada. La narrativa de un supply shock cobra cada día más fuerza. Mientras tanto, las stablecoins suman 4.000 millones y activan 38 millones de direcciones mensuales. Gracias a la ley Genius, al marco legal, a la ley Clarity. Bueno, que esta aún le falta avanzar por el Senado, pero se ve bastante positiva. Mientras que en Europa, con la ley MiCA, que está otorgando licencias a Pivy o OKX y a CoinShare, mientras que Ripple también está buscando la suya, la foto global muestra un patrón positivo. Los países que brindan reglas claras atraen exchange, emisores y capital. Los que no, se quedan mirando. Hay Latinoamérica. Te vuelvo a ver lenta en todo. Y después le echamos la culpa a las potencias. Lo cierto es que somos incapaces de asumir riesgo ante cualquier cosa que sea disruptiva. Pero si aparecen rendimientos garantizados, ahí sí nos metemos. Bueno, lo cierto es que esto es un caldo donde todos los ingredientes están formando esa sazón perfecta, ¿no? JP Morgan en este momento decide tokenizar depósitos en la red de BEC, la blockchain de Coinbase. Quiere prestar contra BTC y Ethereum en el 2026 y si lo logra, sin que la SEC lo frene, habrá convertido a las criptos en un colateral de préstamo, una herramienta mainstream para la liquidez corporativa. Y veré a más corporaciones adquiriendo BTC y Ethereum para, cuidado, y utilizarlo como moneda de garantía ante los préstamos bancarios. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Pero el mercado no vive solo de tecnicismo, vive de emociones, expectativas y sobre todo relatos convincentes. Hoy el relato dominante es que la inflación todavía coquetea con llegar nuevamente al 3%. La Fed dice que tiene que ver más datos. Y un recorte podría llegar en septiembre si el impacto de los aranceles no es negativo. Y nos baja el consumo, obviamente. Los futuros del CME realmente descuentan un 41% de probabilidad de recortes en esa reunión de otoño. Por lo tanto, la probabilidad es que si lo descontamos hoy, es que no va a haber tampoco. Mientras que Trump, desde Escocia, exige tipos más bajos para poder pagar la deuda. Esa presión política añade pimienta a un banco central que ya luce como una banda desafinada.